Hace 32 años, en la toma y retoma del Palacio de Justicia, un joven de 24 años sale vivo y es vilmente asesinado, quemado y devuelto al palacio para 32 años después no lo entregue. Y es la Fiscalía General de la Nación quien avala que Bernardo salió vivo, quien me dice: doña Sandra, es reserva del sumario, para posteriormente, 2 años después, ratificarme que era Bernardo. A lo largo de estos 32 años, la vida de la familia Beltrán Hernández no se nos rompe en dos, se nos rompe en más de 1000 pedazos. Y con ella se rompe la vida de 11 familias más, de 11 padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos. Y vamos hoy en día en la 4ª generación y empiezan a aparecer los desaparecidos que la Fiscalía avaló que estaban desaparecidos. Llegar a medicina legal, dolorosísimo para mis hijas y para mí, sobre todo para mis hijas. Yo soy una mujer demasiado fuerte, con mucha alegría en mi corazón y con ya la necesidad no de cerrar un capítulo, sino de tener tal vez respuestas que no hubo ese día, que tal vez no vayan a existir durante muchísimo tiempo, porque cuando le entregan a uno unos restos que no hablan, unos huesos que lo que tienen es silencio después de tanto tiempo, entonces uno no encuentra tranquilidad. Al contrario, empieza a imaginarse cosas más difíciles de las que ya se ha imaginado durante muchísimo tiempo. Yo siento que el hecho que medicina legal me haya entregado esos resultados tan exactos me tranquilizó un poco. Yo siempre lo he dicho que yo no quería que Jimmy hubiera durado torturado años y años. Es mi desaparecido porque me lo desaparecieron por 31 años, 6 meses y 23 días. Entiendo la posición del doctor Vivas, en donde científicamente me decía: ahí está su madre. Eso lo entiendo, pero no entiendo el por qué hay fotos, videos de mi madre salir con vida de este recinto y hoy me la entregan en unos huesos. Eso no lo voy a entender. A los familiares, mi nueva familia, allí está don Héctor, doña Carmen, Anaí, Sandra, René, el compañero de lucha. Gracias por esos 32 años en los que no hemos dejado morir la memoria de mi madre, de sus familiares, de sus compañeros. Tengo sensaciones encontradas, contento pero preocupado. Preocupado que todo se quede así. Ya nos vamos con los restos de Carmen Cristina Garzón Reyes y se acabó. No. ¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué se hizo esto? Nada, porque en Colombia no pueden seguir esperando los amantes de la guerra. Hay que decirle sí a la paz y no a la guerra. Este año se han entregado los cuerpos de William Almonacid, que fue identificado por sus familiares, y de Yolanda Polanía, o de Iris Varela, de la ciudad de Cúcuta, que también fue identificada por sus familiares. Oficialmente, tal como se ha planteado, esta sería la primera entrega de una guerrillera hecha por los protocolos y con la presencia de sus familiares y sus representantes
en el Instituto de Medicina Legal y por la Fiscalía, en este caso, la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte. El hecho de desaparecer los cadáveres de personas que han sido capturadas es un delito que, de acuerdo con la Convención Internacional de la Desaparición Forzada y con la legislación colombiana que está aprobada desde el año 2000, cuando el Estado captura, cuando el Estado desaparece o niega la existencia de estas personas y permanece oculta por 32 años, pues obviamente cometen el delito de desaparición forzada de personas. Hoy más que nunca agradezco a la vida haber encontrado unos restos y cumplir uno de sus mayores deseos, de mi mamá Rosalvina. Darle cristiana sepultura, tener un lugar donde llorarla y donde llevarle unas flores. Pero aún más que eso, le doy gracias a la vida porque entendí mi conexión con ella, con Luz Mari. Sus recuerdos tan claros, tan presentes, esa comunicación tan directa en mis sueños, ese empeño de seguir el camino que Rosalvina dejó labrado, buscarla y encontrarla. La Fiscalía General determinó que la masacre de San Carlos de Guaroa Meta, en la que murieron 11 funcionarios judiciales hace 20 años y ejecutada por paramilitares de Martín Llanos en colaboración con miembros del Ejército, sí es un crimen de lesa humanidad. El ente acusador dejó en claro que el ataque a la comisión fue sistemático, generalizado y en contra de la población civil. No hay prescripción, así que esto puede tardarse los años que sean necesarios para que la investigación siga avanzando y se determinen las responsabilidades penales. No hay amnistías, no hay indultos, no hay posibilidades de asilos políticos. No se prestó el auxilio que solicitó el mayor Figueroa, que solicitó el fiscal, que resultaron muertos en la masacre y pues se elevaron muchas voces reclamando auxilio justamente de la séptima brigada y de la cuarta división y no hubo respuesta alguna por parte del ejército. ¿Qué le decía el juez al mayor? Nos van a masacrar, nos están matando, están torturando a la gente, protéjanos. ¿Y qué hizo el mayor? El mayor se dirige por radio y se dirige por escrito a su comandante, el general Uzcategui, y le dice: permítame utilizar helicópteros, hombres de la brigada móvil número 2, permítame ir al municipio de Mapiripán porque pronostico que de no hacer presencia del ejército va a perpetrarse una masacre. Entonces no era cualquier informacioncita que recibió el general Uzcategui, recibió un oficio escrito anunciando que iba a perpetrarse una masacre si el ejército no venía a proteger a la población civil de Mapiripán. Y por eso tiene una condena de 37 años. Por último les quiero decir, hemos pedido hace 20 años, desde que se cometió esta masacre, de que se hagan investigaciones de contexto en la Fiscalía General de la Nación. Hoy todavía se investigan como hechos separados la masacre de Cañojabón y la masacre de Mapiripán, como si fuesen cosas distintas, siendo la misma razón de ser una y otra masacre. La consolidación de una estrategia de terror paramilitar impuesta por la cúpula de las Fuerzas Armadas de la época. Y no ha sido posible que se haga esa investigación. Ahora la Fiscalía nos ha dicho: sí, vamos a reconocer que esas dos masacres constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben, por lo tanto el Estado tiene la obligación, así pasen 20 o 30 años más, de llegar al fondo de la verdad de lo que aquí aconteció. Y eso lo seguimos esperando y les seguiremos acompañando a ustedes en ese reclamo de justicia, porque ustedes siempre dicen justicia. ¿Qué reclamamos? Justicia. Y ahí estaremos, hombro a hombro con ustedes, acompañándoles en esa reivindicación de justicia. Ahora, también hemos pedido que se vincule al general Rito Alejo del Río, que hasta el día de hoy ni siquiera ha sido vinculado mediante indagatoria al proceso. Se nos ha dicho por la Fiscalía que sí. ¿Y por qué el general Rito Alejo del Río? Pues porque él era el comandante de la Brigada 17
y de 2 aviones controlados por sus tropas de la Brigada 17 salieron los paramilitares, las armas y el dinero con el que se vino a masacrar a la población de Mapimpa. Y él tiene que responder también por esa masacre. Y esperamos que efectivamente la Fiscalía cumpla con ese compromiso con nosotros que somos los representantes suyos en el proceso penal. Hemos presentado una carta firmada por más de 140 organizaciones donde le manifestamos las preocupaciones a la Corte en relación con el trámite de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que pretende dejar por fuera a altos mandos militares, agentes del Estado, civiles y a terceros. Asimismo, manifestamos nuestras preocupaciones en relación con la violencia sistemática y generalizada contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, con el objetivo que la Corte se ocupe de estos casos que se encuentran en la impunidad y que demuestran la falta de voluntad política que tiene el gobierno colombiano, particularmente la Fiscalía General de la Nación, de superar la impunidad en que se encuentran casos relacionados con persecución a líderes, defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en conjunto con organizaciones sociales de víctimas y de derechos humanos, ha realizado una serie de intervenciones ante la Corte Constitucional para defender los derechos de las víctimas en la implementación normativa del acuerdo. En esta ocasión nos pronunciamos sobre el Acto Legislativo 02 de 2017. Esta norma está orientada a darle estabilidad jurídica al Acuerdo Final de Paz. Su objetivo es garantizar que este acuerdo se cumpla, que sea un deber que esté consagrado en la Constitución para todas las autoridades del Estado, que se cumplan cada uno de los compromisos que fueron consagrados en este Acuerdo Final de Paz. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Corporación Jurídica Gira Castro, le pedimos a la Corte Constitucional que declare constitucional en su totalidad este acto legislativo. Esto es un desarrollo concreto de la obligación del Estado de implementar de buena fe los pactos a los cuales llega y asimismo de garantizar en concreto el derecho a la paz, el cual es uno de los principios fundamentales del derecho internacional y uno de los valores centrales de nuestro Estado Social de Derecho. Con estas peticiones esperamos que el acuerdo final adquiera pleno valor jurídico, sobre todo para la satisfacción de los derechos de las víctimas y para que este acuerdo se incorpore al ordenamiento colombiano más allá de la inclinación política de cualquiera de sus funcionarios. Finalmente, señores magistrados de la Corte Constitucional, queremos expresar que la Corte tiene la obligación de conservar lo pactado en el acuerdo final, evitando que los agentes del Estado se sustraigan de sus obligaciones frente a los derechos humanos y los derechos de las víctimas. La construcción de una paz estable y duradera pasa por el reconocimiento de la responsabilidad de crímenes cometidos por agentes del Estado en el marco de la violencia política y en el marco del conflicto armado, descubrir los patrones, los planes, las políticas, los diseños institucionales para la comisión de estos crímenes y adoptar medidas estructurales para que estos hechos nunca más se cometan en Colombia. Muchísimas gracias. Algunas de las preocupaciones que advertimos sobre estas dos normativas, solicitamos que frente a ellas la Comisión Interamericana se pronuncie frente al Estado colombiano. Estas son: primero, el Acuerdo de Paz establece un tratamiento equitativo, equilibrado, simétrico, simultáneo entre excombatientes guerrilleros y agentes estatales. Este tratamiento similar no puede equipararse a una responsabilidad similar. Los agentes estatales tienen una responsabilidad agravada y mayor por su condición de garantes. Segundo, el tratamiento jurídico simétrico entre uno y otro actor armado se ha convertido en la práctica en un tratamiento preferencial para integrantes de la fuerza pública. Tercero, ni la Fiscalía ni los jueces han tenido en cuenta a las víctimas y sus representantes en la aplicación, en el otorgamiento de estas libertades, desconociendo el estándar interamericano de participación de las víctimas en todas las fases del proceso. Frente a estas preocupaciones solicitamos a la Comisión, primero, que continúe dando seguimiento a la implementación del punto 5 del Acuerdo de Paz sobre derechos de las víctimas,
que reitere al Estado colombiano sus estándares sobre participación de las víctimas en los procesos penales, inconvencionalidad de las normas que propicien impunidad a los responsables y obligaciones frente a poblaciones como defensores, defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia sexual. El decreto 588 de 2017 crea la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, uno de los órganos que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición establecido en el punto 5 de los Acuerdos de Paz sobre Derechos de las Víctimas. Al lado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad están otros órganos como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En la intervención del colectivo ante la Corte Constitucional solicitamos en primer lugar que se tenga en cuenta la integralidad del sistema. Esto es, debe haber canales y relaciones formales para compartir información entre otros, pero también para definir consecuencias de participación de los beneficiarios del sistema. Es por esto que hemos insistido que el derecho a la información, el derecho a saber, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria deben ser parte importante de la decisión de la Corte Constitucional para que el decreto 588 y las facultades con que cuenta la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad cumplan la finalidad de garantizar este acceso amplio a la información y prevenir la comisión de nuevas violaciones a derechos humanos. Las víctimas de crímenes de Estado tenemos derecho a ser escuchadas. Las víctimas de crímenes de Estado tenemos derecho a ser escuchadas. Muy bien. Hoy le queremos agradecer a las víctimas de crímenes de Estado, no solo por lo que se está firmando y por su esfuerzo y compromiso, sino por darnos la palabra, porque sería muy triste que un evento de tal magnitud e importancia omitiera o excluyera a aquellas víctimas de desaparición forzada, aquellas organizaciones como ASFADES que llevan más de 30 años en ese trabajo, aquellas organizaciones como Reiniciar, aquellos partidos exterminados como la Unión Patriótica, como A Luchar, como el Partido Comunista Colombiano. ¿Por qué es importante que estemos? Porque hoy, con nuestra presencia, usted nos hace un compromiso. Ese compromiso es que usted se compromete no con una parte de la verdad, sino con toda la verdad, con la verdad para todas las víctimas. Incluyéndolos a ustedes, amigos militares, porque significa, presidente, que necesitamos su compromiso para que se desclasifiquen los archivos militares que tanta información guardan como la de las cruzadas. No, ya la Corte Constitucional se ha señalado en el procedimiento especial para la paz que este procedimiento especial para la paz termina el 30 de noviembre, es decir, este procedimiento especial que establecía unos términos más cortos para el trámite de los proyectos de ley, de los actos legislativos, que es el procedimiento especial. Sin embargo, esto no cesa la obligación que tiene el Congreso de la República de seguir legislando los puntos pendientes del acuerdo de paz. Y allí las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, vamos a estar pendiente, haciendo veeduría y exigiendo al Congreso de la República que una vez agotado este trámite del procedimiento especial para la paz, continúe el trámite ordinario para el cumplimiento de la implementación normativa del acuerdo de paz, que debería producirse obviamente en las sesiones ordinarias del Congreso hacia el año 2018. Por esa razón, cientos de ciudadanos, de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, fue que nos convocamos para exigirle al Congreso de la República cesar toda maniobra de dilación o de obstrucción a la implementación del acuerdo de paz, porque con ello ponen en riesgo la paz de toda la nación. Además, se pone en riesgo algo que se consideró central en el acuerdo, que fue los derechos de las víctimas a la posibilidad de obtener
reparación, garantías de no repetición y justicia, y por esto hay una legitimación plena de quienes hemos instaurado esta acción de tutela, pero también hay una legitimación por pasiva del Congreso, porque es el actor que está obstaculizando la posibilidad de que mediante su obligación de poner en práctica la implementación normativa del acuerdo, la sociedad colombiana pueda alcanzar la paz en todo el territorio nacional. No tengo prueba alguna contra el colectivo de abogados sobre utilización o coacción de falsos testigos para hacer condenar militares inocentes. No he pensado ni dicho que ese episodio sea un artificio montado por el colectivo de abogados, ni tengo reparo alguno sobre la forma como se haya contratado honorarios por parte del colectivo con las familias de las víctimas de la masacre de Mapiripán. Bueno, en este caso se presentó una situación irregular por parte de la señora Mariela Contreras, que era habitante de la región de Mapiripán. Ella reconoce en el proceso que mintió a la Fiscalía, que nos mintió a nosotros, al haberse adjudicado sus víctimas como consecuencia de la masacre de Mapiripán. Esto llevó a que los miembros del Estado, específicamente el Ejército, desarrollaron una campaña de desprestigio contra las víctimas de la masacre y contra los abogados que hemos participado en el proceso penal. Una falsa víctima. La Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación salieron públicamente a cuestionar la labor de los abogados y abogadas del colectivo. En consecuencia, debemos concluir que los señores abogados no han faltado a su deber profesional consagrado. Cuando se te pone el estigma, la señalización de eres corrupto, eres un indeseable, eres alguien que no trabaja por el bien común, es algo que afecta profundamente lo que hemos construido durante 38 años. En que eso salió por la televisión, por internet, todo mundo. Eso nos acarreó muchos problemas. Ellos no dicen hubieron una o dos falsas víctimas, sino dicen todas son falsas víctimas de Mapiripán, que no hubo masacre. El Estado saca al presidente, todo el mundo habla por la televisión a las falsas víctimas. Pero ¿por qué hablan de las falsas víctimas? Entonces, ¿por qué no hablan de la masacre que el mismo Estado hizo allá? Rectifico que no conozco ninguna condena disciplinaria o penal contra ningún integrante del colectivo de abogados en sus 38 años de existencia, que la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos no los convierte en enemigos del Estado ni de la fuerza pública. Y rectifico también en el sentido de que no tengo prueba alguna de carácter judicial de que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo haya utilizado o coaccionado falsos testigos para hacer condenar militares inocentes. Acepto retractarme del mensaje de Twitter del 25 de junio del 2015 y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como presidente de la República. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta a la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché. Además acepto la solicitud de las señoras madres de Soacha de mencionar expresamente los nombres de sus hijos asesinados, todo con el propósito de respetar su memoria, entre ellos un menor de edad y un joven con discapacidad mental. A continuación se mencionan los respectivos nombres: Fair Leonardo Porras Bernal, Jaime Steven Valencia Sanabria,
Omar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexander Morales Tejada y los demás que hubieran sido víctimas de las mismas circunstancias. Repito, mis mensajes sobre el tema, incluido el respectivo tuit, nunca han tenido la intención de promover impunidad sobre crímenes cometidos, algunos ya calificados como de lesa humanidad. Pido perdón a las madres de Soacha, a las querellantes Luz Marina Bernal Parra, María Huilerma Sanabria López, Lucero Carmona Martínez y María Doris Tejada Castellena, y demás madres no creyentes, por palabras que yo haya escrito o pronunciado y que les hayan causado ofensa o dolor. Todos los procesos que se adelantan contra integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, en un alto porcentaje están manejados por el colectivo que esta señora representa. Son hechos ciertos, es verdad jurídica. La guerra que estamos enfrentando, esa guerra jurídica, y para su satisfacción la perdimos. Son totalmente victoriosos ustedes, junto con la extrema izquierda radical, en las acciones conducidas respecto a esta guerra jurídica. Nos derrotaron, señores magistrados. Finalmente quisiera señalar una réplica a lo expuesto por el señor Jaime Ruiz, en el sentido de que nosotros, y aclararle a esta Corte, no hacemos guerra jurídica. Precisamente esa noción de guerra jurídica es una extensión de lo que ha pasado en Colombia, de doctrinas de seguridad nacional, de doctrinas del enemigo interno, a quien se considera que defiende los derechos humanos, que efectivamente la fuerza pública, los agentes de Estado se sometan al imperio de la ley, se sometan a la Constitución, se sometan a los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Estado colombiano, se nos ven como los enemigos internos, como la guerra jurídica. Nosotros no hacemos guerra jurídica. Nosotros esperamos que nuestra acción legítima, como víctimas de agentes del Estado, como defensoras y defensores de derechos humanos, busque fortalecer el Estado social de derecho, busque legitimar este Estado social de derecho. Entonces quiero hacer claridad al señor Jaime Ruiz que no hacemos guerra jurídica, no es una extrema izquierda. Aquí hay unas responsabilidades concretas de miembros de la fuerza pública, de sectores políticos y económicos en lo que ha sido las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Más de 2.000 masacres cometidas en Colombia no pudieron haberse cometido simplemente porque no hubo, digamos, porque las autoridades no actuaron, sino que tuvo que haber una connivencia muy directa para que estas más de 1.100 masacres cometidas por grupos paramilitares tuvieron que haberse cometido con la connivencia y con la complicidad de fuerzas militares, y esto es lo que esperamos pueda develar este sistema integral de verdad, justicia y reparación, en clave de, no de que los militares se vayan a las cárceles, no de que queramos ver los 30 años en prisión, en clave de que efectivamente este país avance en reformas institucionales que logren eliminar estas doctrinas que han persistido al interior de la fuerza pública y podamos establecer verdaderas garantías de no repetición. Muchas gracias.